Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencio Arturo Reynoso Cruz y seré su maestro en la materia de Fundamentos de Contabilidad de Finanzas en la licenciatura de Gastronomía. Les doy la bienvenida a este curso. El día de hoy les presentaré el concepto de lo que es contabilidad y podremos saber cuál es su relación con gastronomía, porque está incluida en su programa. El objeto de esta sesión es precisamente darles a conocer qué es la contabilidad y por qué es conveniente que ustedes la lleven. Compartiré pantalla en donde veremos algunas situaciones de ejemplos o modelos acerca de lo que es la contabilidad. Para empezar, quisiera definir contabilidad. Para esto me voy a apoyar de esta aplicación de Google que se llama Classic Classroom Screen, que estaremos usando en el transcurso del curso, junto con algunas otras que serán de mucha utilidad para ustedes. Debo de aclarar que esta sesión está siendo grabada para que pueda ser utilizada posteriormente por ustedes en el caso de que tengan alguna duda respecto al tema. Entonces, primero, definamos ¿qué es la contabilidad? Como contabilidad podemos decir que es el registro organizado, ordenado, progresivo, numérico, cronológico y pormenorizado de las operaciones financieras realizadas por un ente económico en un periodo de tiempo dado. Esta es una definición estándar que es utilizada por la gran mayoría de los autores de contabilidad. Aquí se refiere a que es un registro ordenado, o sea, como cualquier actividad que realicemos, es necesario dejar una evidencia de la misma. Por eso dice aquí que es un registro. Progresivo, porque todas las anotaciones que vamos a registrar deben de llevar ese orden numérico, porque las vamos a identificar mediante números. Y cronológico, porque el orden en que se deben de resguardar es precisamente en la fecha en que van sucediendo las operaciones. De tal manera que yo no puedo registrar hoy, 15 de agosto, una operación que va a ocurrir el 30 de agosto, porque todavía no sucede, no llegamos a ese día. Entonces yo tendré que tener registradas las operaciones del día 1, del día 2, del día 3, hasta llegar al día 15. Cada día hay operaciones y deben de ser registradas en ese día como corresponde. Cuando habla de pormenorizado, se refiere a que la información que debe de estar contenida en ella debe de ser clara y precisa, lo suficientemente detallada para que cualquier persona que consulte esta información entienda qué está sucediendo. ¿Y quién es el que realiza estas operaciones? Un ente económico, una empresa. En el caso de ustedes, como licenciados en gastronomía, pues tendrá que ser una empresa del giro gastronómico. Puede ser un restaurante independiente o un restaurante dentro de un hotel, ¿sí? Y cuando hablamos de operaciones que se realizan en un periodo de tiempo, nos estamos refiriendo que puede ser durante un mes, un semestre o un año. Entonces es importante tener ese control. Pero esto nos lleva a lo siguiente. ¿Quiénes usan la contabilidad? Toda aquella persona que necesite tomar decisiones sobre el futuro de su empresa
¿En qué aspecto? Yo, como posible dueño de un negocio, imaginemos ustedes son chefs, administradores de una empresa, de un restaurante, y lógicamente necesitan llevar la contabilidad de su negocio. ¿Cuál es el objeto? Si yo pongo un restaurante, yo quiero darme a conocer y quiero ganar dinero. Quiero obtener un beneficio de todos los conocimientos que yo adquirí durante mi carrera. Entonces, la manera de demostrarlo o de presentarme al público es a través de un restaurante. Si yo lo pongo, yo necesito ganar dinero y la contabilidad me va a ayudar a saber si lo estoy logrando o no. ¿Por qué? Porque me va a decir cuánto gano, cómo lo gasto y cómo me queda. Eso es el uso que la contabilidad me da para que yo pueda conocer la conveniencia de llevar o no llevar este negocio. Porque su informe me va a decir si vale la pena o no mantenerlo como negocio en marcha o si mejor decido cerrar la cortina. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Quiénes son esos usuarios de la contabilidad? Los usuarios de la contabilidad, las personas que necesitan esa información, pueden ser de dos tipos. Pueden ser internos. ¿Quiénes son los internos? Pues los propietarios, los administradores, los contadores de los negocios, los sindicatos y los trabajadores. ¿Por qué? Los propietarios porque son dueños del negocio y quieren saber cómo está funcionando. Los administradores porque ellos guían el negocio, implementan políticas, dan órdenes, siguen direcciones del futuro del negocio como si fuera un barco y lo van guiando en el mar. Y quieren saber si sus indicaciones son adecuadas y si los está llevando al punto al que quieren llegar. Los contadores, porque aunque ellos son los responsables de registrar esas operaciones, también necesitan saber si lo que están registrando es correcto o no. Entonces también ellos son usuarios porque están consultando lo que ellos mismos hacen. Los sindicatos y trabajadores también pueden ser usuarios de la información, pero se consideran como internos. ¿Por qué? Porque posiblemente un sindicato desea que el negocio siga funcionando, porque esto, aparte de que le paga a ellos cuotas sindicales, le da prestaciones a todos sus agremiados. Y para los trabajadores, porque todos quieren trabajar en un negocio que sigue, que no va a cancelar, que no va a cerrar. Como ejemplo, tenemos la situación actual de la pandemia. Muchas empresas no han podido sobrevivir porque han tenido cero ingresos y sí muchos gastos. Entonces están perdiendo y no pueden controlar esa cascada de gastos que se les vienen encima y muchas veces han tenido que cerrar la cortina y por lo tanto despedir personal. Entonces el personal necesita saber si su empresa está bien financieramente. Si está mal, pues aunque se escuche mal, valga la redundancia, pues tendrán que buscar otra nueva oportunidad de trabajo. También sirve para que ellos sepan si van a tener o no reparto de utilidades. Como externos, podríamos encontrar que tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, el SAT. Todos estamos obligados a contribuir al gasto público a través de los impuestos. Entonces, si tu empresa, si tu restaurante está funcionando, tú debes de pagar impuestos. Entonces, la Secretaría de Hacienda es un usuario de la información porque a través de tu contabilidad, ella va a determinar tus ingresos, va a determinar tus gastos y cuáles son tus utilidades. Y sobre esta utilidad te va a fijar un impuesto y tú debes de cubrírselo a ella. ¿A quién más le puede interesar la contabilidad y que no sea parte de la empresa, que sea un externo? A inversionistas. Es posible que tu empresa sea muy atractiva y aunque tú seas el dueño, habrá alguien interesado en ser tu socio, ¿sí? Entonces, un inversionista puede ser tu socio o una persona, un inversionista puede comprar tu negocio porque ve que está
siendo manejado de manera exitosa y él quiere compartir ese éxito. Aparte de los inversionistas, también tenemos a clientes y proveedores. ¿Por qué ellos? El cliente debe tener certeza de que tu empresa continúa, porque tú eres su proveedor para él y él quiere conocer que no va a haber problemas de quién le surta su material, porque tú como proveedor estás financieramente bien y él puede tener la certeza de que le vas a proveer el producto que él necesita. Del otro lado, como proveedor, él necesita saber que su cliente tiene la suficiente solvencia para que le pague, para que él siga proporcionándole crédito. Entonces, ellos como terceros necesitan tener información sobre tu negocio. ¿A quién más le puede interesar? A los bancos. Porque posiblemente cuando aperturaste tu restaurante, si no tenías el capital suficiente, tuviste que haber accedido a un crédito. El banco te prestó. ¿Con base en qué? Pues con la información contable que tenías en el momento, en donde le decías cuánto tenías, cuánto debías y cuánto te quedaba. Esa diferencia es la solvencia que tienes, ¿sí? De lo que debo, cuánto tengo para pagar y cuánto me queda. Entonces, si te quedaba suficiente, el banco dijo, ese señor me puede pagar, le presto. Entonces, el banco también es un usuario de la contabilidad. Bien, entonces, me regreso a esta notita de aquí. ¿Cómo se divide la contabilidad? O más bien dicho, ¿cómo se clasifica? La contabilidad se va a clasificar de acuerdo a los usuarios. Entonces, podríamos entender que puede haber una contabilidad financiera, puede haber una contabilidad administrativa y puede haber una contabilidad fiscal. ¿Cuál es una y cuál es la otra? Bien, puedo comentarte que la contabilidad financiera es obligatoria. ¿Por qué? Porque existen leyes y reglamentos que dicen que tú debes de llevar contabilidad, sea cual sea el negocio que tú apertures. Porque es una manera en que el fisco puede saber cuáles son tus ingresos y por lo tanto determinar cuánto le tienes que pagar de impuestos. Entonces, es obligatoria. Es histórica porque te va a decir cómo se registraron las operaciones, o sea, al momento en que están sucediendo y al valor de pesos del momento. Es de custodia porque debes de conservar la contabilidad por lo menos 5 años, por si acaso te visita Hacienda y te hace alguna auditoría, alguna revisión. Es exacta porque te pide precisión en sus cálculos, o sea, no puede haber diferencias, todo tiene que estar cuadrado, si has escuchado ese término. ¿Sí? ¿Qué pasa con la contabilidad administrativa? La contabilidad administrativa es de uso interno. Juega con los números. ¿A qué me refiero cuando es de uso interno? Solamente es de valor para la empresa. La financiera es para uso interno y externo. O sea, si el banco quiere saber, le presentas tu contabilidad financiera. Si el SAT quiere saber, presentas tu información financiera. Si el sindicato te cuestiona, presentas tu información financiera. Pero la administrativa es solamente para ti dueño, para ti administrador. ¿Por qué dice que juega con los números? Porque realiza proyecciones, estimaciones, presupuestos, o sea, cosas que no necesariamente están ocurriendo en la empresa, pero que ellos quieren saber cuál sería el efecto en caso de que se sucediera. O, por ejemplo, yo quiero saber si aperturo una nueva sucursal, ¿cuánto aumentarían mis ingresos? Entonces empiezo a jugar con los números y digo, abro una nueva sucursal y me van a aumentar mis ventas en tanto, pero también me van a aumentar mis gastos en tanto. Entonces pienso que me van a quedar tanto de utilidad y comienzo a jugar con los números. No es de detalle, maneja números
grandes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de que es exacta en la contabilidad financiera, me refiero a que las cantidades numéricas se deben de expresar con punto y coma. Entonces yo puedo decir, vendí 1.785.960 pesos con 40 centavos. Es una cantidad muy larga y que a lo mejor si voy a manejar 5, 8 o 9 cantidades, se me van a olvidar y no voy a poder recordarlas. Pero si manejo números grandes, en vez de irme al detalle de punto y coma, yo puedo decir 1.700.000. ¿Y qué hice? Redondeé. Le quité todo lo demás, nada más hablé de 1.700.000. Eso permite que las cifras se recuerden mejor y que sean más manejables. La fiscal es una parte de la financiera y también es obligatoria. Debe de ser histórica, debe de ser de custodia y debe de ser exacta. Para el fisco no lo puedo decir, yo creo que te pago como el 40%. No, al fisco te va a decir cuánto me vas a pagar exactamente del impuesto que te corresponde. Pues bueno, hoy les he presentado qué es la contabilidad, quiénes la necesitan y cómo se divide. Ahora viene la cuestión en la cual te pediría que analices y que reflexiones. Y esta yo no la voy a contestar, esta te la voy a dejar a ti de tarea. ¿Cómo me sirve a mí la contabilidad para mi carrera? Esta pregunta es reflexiva y me gustaría que después de haber escuchado y de haber leído todo lo que aquí te presenté, me digas qué representa para ti la contabilidad. Te voy a compartir también otra información que yo ya preparado en otro Classroom Screen, que ahorita no me dejó modificar, nada más me permitió presentarte 2 cuadros, pero eso mismo que te resumí en la sesión de hoy, te lo tengo presentado en esta pantalla, en la que pude aperturar hasta 7 cuadros. En esta, utilizando los colores, te preparé para que te sea más fácil de recordar y te separé más los conceptos. Encontramos entonces una definición de contabilidad, el objeto de la contabilidad, para qué nos sirve, quiénes pueden ser los usuarios de la contabilidad, cómo se puede clasificar y una explicación de cada uno de ellos. Durante el curso estaremos usando esta y varias aplicaciones más, ¿sí? De tal manera que te sea fácil participar y desarrollarte en nuestras clases. Pues en conclusión, te puedo mencionar entonces que la contabilidad es de suma importancia para las empresas y sobre todo es un requisito para poder operar. Por lo tanto, te dejo con la reflexión para que tú la investigues y en la siguiente sesión, en la siguiente entrega, participes y nos digas qué representa para ti en tu carrera. Muchas gracias por atenderme y esto sería todo por el momento. Buenas tardes.